Gente, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a ver los keybinds, eh, o en español K-beans. La verdad que en esas raras palabras en inglés que suenan mejor en español, así que de ahora en más los voy a llamar K-beans. Y como su descripción lo dice, es la unión de teclas. Básicamente lo que hace es ejecutar varias acciones con una sola tecla, porque recordemos que en el momento de estar combatiendo, ir pulsando todas las habilidades se torna bastante engorroso, bastante difícil. De hecho, sería casi imposible llegar a pulsar todo lo que necesitamos. Por ejemplo, tenemos este comando que tiene una bonificación excelente al nivel de costo de energía, pero ¿qué pasa? Hay que estar ejecutándolo cada 5 segundos. Imagínese hacer una tecla cada 5 segundos. Imaginen que a eso le sumamos que estamos disparando y a su vez perdemos escudo, por lo tanto hay que estar haciendo una remodulación del escudo, haciendo clic permanentemente para que el escudo remodule, y a su vez disparamos y a su vez ponemos patrones de combate. Es decir, es imposible con el mouse estar ejecutando todas las habilidades y coordinar un ataque que tenga algún sentido. Entonces, para salvar este problema, el juego trae una combinación de teclas a través de macros que no se pueden cargar a nivel de interfase. Es decir, no hay un menú donde nosotros hagamos clic y podamos elegir, más allá de que sí podemos tocar una función, por ejemplo una tecla, asignarle una determinada función o una determinada habilidad, pero no podemos asignarle varias habilidades o varias funciones a una misma tecla. Entonces por eso hay que utilizar macros, que es un pequeño código que hay que tipearlo y que, bueno, si no sabemos programación por ahí se pone un poco engorroso. Entonces lo que vamos a hacer es diagramar dos o tres macros para que sea fácil de entender y sea fácil de comenzar a armar nuestras propias habilidades en conjuntos. Hay algo que tienen que tener en cuenta, es que en cada nave, en cada personaje de tierra, estas habilidades, sobre todo si rotan entre científicos, ingenieros y tácticos, van a ir cambiando permanentemente. Imagínense que cada vez que cambiamos un duty, cada vez que cambiamos de naves, cada vez que cambiamos de posición de bandeja, tenemos una variación en las habilidades. Entonces, hacer una macro haciendo referencia directamente a una habilidad es muy engorroso, porque cada vez que cambiaríamos de nave, cada vez que cambiamos de duty, cada vez que cambiamos de personaje, tendríamos que tener prácticamente una macro diferente. Entonces yo particularmente lo que hago es ejecutar todas las habilidades de un tray o de una bandeja completa. Entonces, en el ejemplo que vamos a trabajar, lo que hago es, cuando hago clic izquierdo del mouse, es decir, cuando disparo, en mi caso, porque por supuesto ustedes después van a ir ampliando la funcionalidad, depende de sus gustos, depende de qué tecla les guste apretar. Imagínense que un zurdo no es lo mismo que un derecho, porque van a tener distintas disposiciones de teclado. Es decir, es algo que varía mucho. Pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo y hacerlo lo más a menos posible, al menos en el ejemplo. Entonces, le decía que al hacer clic de izquierdo cuando estoy disparando, quiero que se ejecute toda la línea, toda la fila de habilidades de la bandeja número 4, ¿sí? El try número 4 se va a ejecutar cuando hagamos clic izquierdo. Cómo escribir estas macros es bastante engorroso y bastante difícil, sobre todo si no sabemos programación.
hay una flota que ha creado un pequeño programita que la verdad que es muy útil a la hora de hacer las macros. Es realmente muy interesante y que ahora sin demora vamos a pasar a ver. Entonces cambiamos al programita. Ahí está. Por supuesto, debajo del video va a estar en el comentario el link para descargarlo. Es muy chiquitito, muy fácil de instalar, no van a tener ningún problema a la hora de ejecutarlo. Y vamos a ver que está dividido básicamente en tres secciones. La primera y de arriba es en el tratamiento del archivo, porque para generar la macro hay que generar un archivo para después poderlo cargar en el juego a través del chat. Es decir, podemos crear, guardar, pasarlo a un archivo temporal, copiarlo al portapapeles y hacer una combinación de teclas predefinidas, es decir, unas macros ya cargadas de ejemplo. Podemos ver un ejemplo de ayuda, bueno, alguna serie de cositas. En este otro panel tenemos los sets, es decir, qué tecla asignamos para que se ejecute. Y en este otro panel tenemos las acciones que queremos que se ejecuten, es decir, vamos a asignar varias acciones a una tecla en particular. Entonces dijimos que queremos que la bandeja número 4 se ejecute cada vez que disparamos. Por lo tanto, vamos a hacer clic en el Master Set, vamos a agregar una tecla. Esa tecla dice que todavía no está asignada. Vamos a venir al combo de la tecla y le vamos a asignar, vamos a buscar en la lista, acá está, cuando hacemos clic izquierdo, es decir, en el mouse, cuando tocamos la tecla izquierda. Perfecto. Nos queda definir ahora qué acción van a ocurrir cuando hacemos clic izquierdo en el mouse para disparar, en mi caso, ¿sí? Vamos a decirle que, bueno, justamente tiene que disparar todas las armas. Vamos a buscarlo en el combo de actividades. Hacemos clic en el botón para desplegar la lista y buscamos, bueno, lo que diga que ejecuta. Acá está. Bueno, acá dice que dispara todos los cañones y beams. Podemos elegir que se ejecuten cañones, beams, torpedos, solamente beams, solamente torpedos, etcétera, etcétera. Es decir, podemos customizarlo, armarlo como más nos guste. En mi caso particular, bueno, me gusta que se disparen solamente cañones y beams. Me gusta tener el disparo de los torpedos en forma independiente. Ahí está. Entonces tenemos que al hacer clic izquierdo en el mouse se van a disparar todos los beams y cañones. Pero también quiero que luego de disparar se ejecute esta otra habilidad. Fíjense que le hicimos clic al botón más para ir agregando. También con la flecha podemos ir pasando una actividad hacia arriba, hacia abajo, es decir, darle mayor o menor prioridad, es decir, a que se ejecute primero o que se ejecute segundo o tercero, o como querramos nosotros darle un orden específico. Seguimos con esta nueva actividad que agregamos y le vamos a decir al sistema, a la macros, que ejecute todo el trait número 4. ¿Sí? Entonces se disparan todas las armas y se ejecuta todo el trait número 4, como habíamos dicho cuando estábamos en el juego. Esta es una macro muy simple, pero muy potente, y ahora vamos a ver por qué. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear el archivo bin, ¿sí? Hacemos clic en este botón y se va a crear en el directorio del juego, ya lo toma automáticamente del registro. Nos va a crear un archivito de texto que tiene en su interior
escrito toda la macro que deberíamos haber tipeado si nosotros queremos lograr este comando. Si queremos ver qué tiene adentro, hacemos clic aquí, ponemos abrir el archivo creado y como vemos es bastante engorroso de escribir. No es complejo, pero sí muy engorroso. Tendríamos que haber tipeado todo esto. Vamos a cerrar. Ahí está. No lo vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer es copiar al portapapeles el comando que generó el programita. Una vez que tenemos este comando copiado, vamos a regresar al juego y vamos a ver cómo cargar la macros en el juego. Entonces vamos para el juego. Sí, ya estamos de regreso en el juego. Abrimos el chat, ponemos para escribir y pegamos el comando que generamos en el programita. Le damos enter, ahí está, y vamos a ver que no ha pasado nada, no tenemos una confirmación. Pero ¿cómo podemos ver si nuestra macro ha sido cargada? Bueno, en el caso del mouse no tenemos forma, salvo que le ejecutemos. Vamos a hacer escape, vamos a ir a las opciones, pero sí en la parte de KBeans vamos a abrir el teclado, vamos a cerrar acá, eso es, y podemos pasar con el mouse, por ejemplo en este caso en la barra espaciadoras, y van a ver que hay una macro, ¿sí?, que justamente ejecuta en el tray número 4, es decir, el número 5, porque arranca desde el 0, ejecuta una bandeja completa. Lo mismo pasa con el Shift, es decir, a mí por una cuestión de comodidad me queda el dedo chiquitito para apretar el Shift y el dedo gordo para apretar la barra espaciadora. Voy utilizando el Shift para ejecutar comandos defensivos y el espaciador para ejecutar habilidades ofensivas. ¿Sí? El resto de teclas son las predeterminadas del sistema, como verán ejecutan una sola función o comando. Entonces voy a cerrar acá, lo vamos a concentrar en armar, ¿sí?, las habilidades. Recuerden que se ejecuta primero la de el número más pequeño, es decir, del 1 hacia el 10. Vamos a poner, abriendo aquí el estado de habilidades, los comandos, habilidades y funciones que vamos a querer que se ejecuten cuando estamos haciendo clic y se está disparando. En mi caso, bueno, ya le había mostrado un pequeño ejemplo que me gusta mucho el descuento en el costo de energía de las armas. Entonces lo voy a poner aquí. Me gusta también que se redistribuya el escudo, ¿sí? Ahora voy a hacer, vamos a dejarlo ahí para que no sea tan complejo. Como no estoy en batalla, este comando no se va a ejecutar, pero no importa. Voy a hacer clic y se ha ejecutado, ¿sí?, la redistribución del escudo. Entonces cada vez que dispare va a disminuir el costo de la energía de las armas y se va a redistribuir el escudo. Al hacer esto no me tengo que preocupar por estar redistribuyendo el escudo ni estar haciendo clic a cada rato para disminuir el costo de la energía. Y así puedo ir agregando distintos comandos, distintas habilidades. Por ejemplo, otra habilidad muy necesaria para ir ejecutando una y otra vez es esta. Es decir, quiero que al disparar disminuya el costo de la energía, se redistribuya el escudo y a su vez que
se intente bajarle los escudos al enemigo. Tenemos un montón de habilidades que se pueden ir ejecutando. Por ejemplo, las naves Intel, que hay que ejecutar el buscador de vulnerabilidad cada 2-3 segundos y hay que esperar a que se ejecute al menos 15 veces para que, bueno, esté disponible el ataque. Entonces, estar ejecutando cada 3 segundos la búsqueda de la vulnerabilidad en las naves Intel es realmente engorroso, es prácticamente imposible. Entonces, lo que haríamos es justamente poner en uno de los slots de la bandeja número 4 el buscador de vulnerabilidad, y así con distintas habilidades que se ejecutan cada muy poquito tiempo. Por ejemplo, la rebaja de tiempo del conteo de habilidades, y es decir, hay un montón de cosas que se pueden poner. Otra función que utilizo normalmente, bueno, justamente es la barra de espaciadora. Cuando pulso la barra espaciadora se ejecuta el tray número 5, que lo utilizo para hacer un super ataque. Es decir, pongo por ejemplo que toda la energía esté al máximo, busco patrones de ataque, combino patrones de ataque con habilidades de, por ejemplo, un overload, con el que Mosita, puedo lanzar así, por ejemplo, una nave. Es decir, tengo una combinación prácticamente infinita, pero al estar asignado directamente a un tray completo, eso me simplifica el cambio de personaje, el cambio de nave, porque yo sé que cuando hago clic para disparar se me ejecuta el número 4, cuando pulso la barra espaciadora se ejecuta completo el número 5. Y si no lo lleno, no hay problema porque, bueno, directamente no se ejecuta, ¿sí? Es una forma bastante simple, bastante práctica de trabajar con las habilidades. Después, obviamente, ustedes van a ir ampliando y van a decir, bueno, yo quiero que mi nave científica ejecute habilidades de habilidades exóticas con determinada combinación. Quiero lanzar, por ejemplo, un ataque de varias naves pulsando otra tecla. Bueno, hay infinitas posibilidades de uso. Espero que les haya sido útil y bueno, ya nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.